Muy buenas noches, mis hermanos y amigos. Muy buenas noches. Qué gusto, qué privilegio poder saludarles esta hermosa oportunidad que el Señor nos da para que podamos estar conectados. Esta hermosa oportunidad. Así que quiero enviar un cordial saludo a todos mis hermanos y amigos que nos siguen siempre por ahí en las redes sociales, ¿verdad? Que siempre están conectados con nosotros. Quiero darles las gracias a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por conectarse ahí en las redes sociales. Aquí les saluda el pastor Hugo Marroquín, desde aquí de lo que es el bello país de Guatemala. Aquí estamos dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque esta oportunidad es una buena oportunidad, mis hermanos, para agradecer a Dios, ¿verdad? Por su misericordia, por su bondad tan grande, ¿verdad? Y eso, mis hermanos y amigos, me lleva a mí a pensar de que Dios está conmigo como poderoso gigante. No importa la situación que se viva en el mundo entero, lo importante es saber que Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad? Y si tú lo crees, para el que cree todo le es posible. Así que damos gracias a Dios esta oportunidad que estamos en vivo y en directo, esta hermosa oportunidad. Ya saben, les saluda el pastor Hugo Marroquín de aquí de Guatemala. Y bueno, solamente estoy verificando, mis hermanos, cuántas conexiones tenemos. Eso es lo que estoy verificando. Aquí lo estoy viendo por el otro celular. Así que quiero saludarles a todos a la distancia y decirles que estoy muy contento, gracias al Señor, y quiero bendecirlos esta oportunidad, quiero bendecirlos con una palabra, ¿verdad? Y decirles que aquí en Guatemala, pues realmente sí estamos trabajando fuerte, estamos trabajando duro en diferentes áreas, ¿verdad? La área más fuerte en la que estamos trabajando es el área material, porque el área material es lo que más necesitamos. Para todos se necesitan recursos, mis hermanos, recursos económicos, obviamente. Hay mucha clase de recursos, ¿verdad? Pero el recurso económico es fundamental en todo ministerio, ¿verdad? Es fundamental y eso es lo que estamos haciendo. Por esa razón es que estamos trabajando en lo material, enfocados en lo que es lo económico, ¿verdad? Y luego pues quizá ya vendrá lo demás. Dice la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces, nosotros que predicamos sobre el reino de Dios, debemos de predicar también sobre las añadiduras. Estoy un poquito afónico porque he estado trabajando, mis hermanos, en lo que es allí, en lo que es en la agricultura. Quiero decirles que aquí en Guatemala ya estamos terminando lo que es los desiervos de café, y luego entraremos tal vez en lo que es los cortes. Estamos también ya, el maíz ya empezó a estar en mazorca. Al principio era jilote, luego el elote, y luego pues estamos entrando a lo que es la mazorca, ya para que las milpas se hagan maíz. Y luego entramos a lo que es el grano del café. Vamos a empezar a cosechar, ¿verdad? Café con la ayuda del Señor. En esta oportunidad, mis hermanos, me gustaría leerles un pasaje en la Biblia, en la palabra del Señor. Y yo sé que va a ser de gran bendición, porque todos necesitamos recibir el consejo de la palabra del Señor. Yo sé que cada pastor, cada ministro, cada hombre de Dios se encuentran involucrados en diferentes áreas, en diferentes ocupaciones, ¿verdad? Cada día. Entonces conozco a muchos siervos del Señor que
que trabajan en lo material y trabajan en lo espiritual, ¿verdad? Y obviamente también tienen sus frutos. Y la verdad que los felicito porque así tiene que ser el trabajo de la viña del Señor. Aquí tengo la Biblia, la palabra del Señor. Y el capítulo que hoy quiero leerles es el capítulo 7 del libro de Mateo. Dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. Qué bonita enseñanza la de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Con relación a los apóstoles, a los discípulos. Les dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Esta es una de las partes que yo sé que muchos queremos cuidar, porque el juzgar a los demás, entonces eso trae un resultado o un doble resultado, que es que a ti también te van a juzgar, ¿verdad? Quiere decir que si tú juzgas a tu hermano, tarde o temprano también te van a juzgar. Ahora, lo que es el juicio en sí solamente le corresponde a los jueces. Los jueces son las únicas personas encargadas de poder juzgar a los demás, ¿verdad? Esos están autorizados, o ellos están autorizados por la misma ley o la misma constitución de la república de cualquier país. Entonces, pero no es la iglesia, no son los discípulos, no son los pastores, ni son los apóstoles los que deben de juzgar a los demás. Sencillamente es los jueces. Por eso es que Jesús hoy no está como juez. Vendrá el día que el Señor se sentará como juez y juzgará, dice la palabra, a sus escogidos desde los cuatro vientos de la tierra para juzgarlos. El verso 3 dice: ¿y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Jesús está haciendo una comparación y está comparando realmente una viga, que era un instrumento o un pedazo de madera que se ponía para sostener los techos de las casas. Era una viga muy grande. Y él les dice: ustedes tienen una viga en el ojo de ustedes. Para eso, mejor saquen la paja. La paja es una basura, digamos una basurita muy pequeña que está en el ojo de tu hermano. Entonces saca primero la viga que está en tu propio ojo y luego saca la paja de tu propio hermano. Y mira, y sigue diciendo: hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Se lo estoy diciendo. Entonces lo que él está diciendo es: si ustedes quieren ser jueces, júzguense a ustedes mismos primero para que puedan juzgar a los demás. Lamentablemente, mis hermanos, hoy con la revolución tecnológica, muchos líderes, pastores, hemos adquirido, voy a decirlo así, la mala costumbre de andar juzgando a los demás. Y pudiera enumerar o nombrar algunos siervos de Dios, entre comillas, que pretenden juzgar a los demás, ¿verdad? Tildándolos de esto, de lo otro, y algunos usan hasta mal vocabulario para juzgar a su hermano, cosa que no debe ser así, cosa que realmente, mis hermanos, nosotros, si juzgamos, debe ser con justo juicio.
aunque Jesús no nos puso a nosotros como jueces. Es más que jueces, los líderes, los pastores, somos consejeros, ayudantes. Somos personas que debemos de ayudar a otros, dirigir a otros al camino del bien. Esa es la función, ese es el trabajo que nosotros debemos de hacer. Por eso es que el Señor les dijo a los discípulos: hipócritas, ¿verdad? Saquen primero la viga que está en el ojo de ustedes para que ustedes puedan ver bien. Y después pueden sacar la paja que está en el ojo de su hermano. Dice el verso 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dos términos que el Señor usa, el llamarlos perros y el llamarlos cerdos. Nosotros como siervos del Señor, a alguien le damos un consejo, le damos una dirección, una directriz. Si esta persona no quiere hacer lo bueno, pues sencillamente hay que dejarlo. La Biblia dice: al necio déjalo en su camino. O sea que al necio que usted lo aconseja, lo aconsejamos, hay que dejarlo en su camino. Luego llegará el día cuando la misma experiencia lo hará reflexionar y entender que lo que estaba haciendo era malo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que cuando el Señor llama que no demos lo santo a los perros, quiere decir que hay gente que parecen perros. Así lo dice aquí la Biblia. Hay gente que parecen perros porque el perro vomita y se come su mismo vómito. Así es. Parece fuerte, pero es una realidad. Y también dice: no deis no sea que la pisoteen, ¿verdad? No des también lo santo a los cerdos. También lo llama como cerdos. Y entonces el cerdo es un animal inmundo, ¿verdad? Que come estiércol, come cualquier cosa. Y por eso el Señor dice: no, ustedes tienen que usar la sabiduría para darle la comida, para darle el alimento, para darle la palabra a la gente. Porque hay personas que parecen, vuelvo a repetir, perros, y otros que parecen cerdos, que no quieren obedecer a lo bueno, pues tarde o temprano obedecerán a lo malo. El verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Wow, a mí me impresiona mucho este pasaje, porque la verdad que el trabajo de nosotros es pedir, buscar y tocar puertas para que el Señor derrame de su bendición. En otras palabras, el Señor ya ha preparado el camino, ya ha preparado los corazones cuando tú tienes una necesidad. Un ejemplo: te quedaste sin trabajo, te quedaste sin empleo y necesitas un empleo, necesitas un trabajo. Anda, levántate temprano y busca ese trabajo. Buscar es de sabios. Y luego tocar puertas, ir a los lugares y tocar puertas. Y el Señor dice que se halla. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Cuando se trata de pedir, no hay límite. Por eso es que ustedes ven en alguno de mis videos que yo siempre hablo un poco acerca de la ofrenda. Si alguien quiere ayudarnos aquí en Guatemala, pedir es fuerza y dar es voluntad. Hay personas que han sido tocadas y son tocadas por Dios para bendecir nuestras vidas más en este tiempo que estamos en dificultad.
pero a veces se endurecen el corazón. Y hay personas que de repente sí, Dios las toca, obedecen, y estoy seguro que Dios les devuelve el 100 por 1 de lo que siembran. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que si Dios pone en tu corazón algo, sencillamente obedece y hazlo. O si su hijo o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabed dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre os dará celestial dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Estamos hablando de ese término. La ley y los profetas se resumen solamente en esas dos cosas: poder obedecer a Dios. Cuando Dios pone en nuestro corazón sembrar una semilla, hacer algo bueno, hay que hacerlo, porque sin duda detrás de una obediencia viene una gran bendición, ¿verdad? Y por eso es que yo, cuando, vamos en el caso mío, cuando yo tengo que ayudar a alguien, si puedo, de una vez lo hago. No ando pidiéndole permiso a la otra mano por si lo hago o no lo hago. No, sí, si lo voy a hacer, porque sin duda Dios me va a bendecir. Y lo he visto con mis ojos, de que Dios siempre me ha bendecido. El verso 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son de los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos caminos: el camino ancho y el camino estrecho. El camino ancho es aquel camino donde todo se les permite, donde nadie te puede decir nada, donde nadie te amonesta. El camino ancho es donde puedes ir, hacer y deshacer y nadie te dice nada. Aunque tu alma un día perezca, nadie te va a decir nada. Ese es el camino ancho, el camino espacioso, el camino por lo que millones y millones de personas andan por él. Pero su fin es camino de muerte. Pero también está el otro camino, el camino estrecho, el camino donde pocos son los que quieren caminar por este camino, porque saben que hay problemas, saben que no se puede hacer lo que uno quiera. Tenemos que ser cristianos, ser hijos de Dios. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, si somos cristianos, tenemos que seguir exactamente las mismas pisadas de nuestro maestro, las mismas enseñanzas, la misma doctrina, los mismos fundamentos. Debemos de seguirlos al pie de la letra. Cristiano no te hace, escucha bien, porque cristiano no te hace una religión. Cristiano no te hace que tú vayas 2-3 veces a la iglesia. Cristiano lo llevas en el corazón, lo llevas en el alma, cuando realmente has decidido amar a Dios y vivir una vida recta y piadosa delante de Dios. El verso 15 dice: guardaos de los fariseos, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Quiere decir que porque tú eres creyente, eres cristiano, eso no quiere decir que no van a llegar lobos rapaces. Personas que andan vestidas de blanco, hasta con sotana, pero de repente son lobos rapaces. Así lo llama la Biblia. Bueno, ahora en día pues ya las sotanas ya no se las ponen de blanco. Bueno, algunos lugares sí, pero la mayoría de sotanas son color negro, ¿verdad? Y dice aquí la palabra
que cuando alguien se acerque a ti como un falso profeta, vestido de oveja, pero ten mucho cuidado, porque hoy en día hay mucha clase de gente, hay muchas clases de personas que viven a costillas del evangelio o a costillas de los ignorantes. Y de eso, mis hermanos y amigos, debemos de cuidarnos. Aquí dice la palabra: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es lo que el Señor dice. Los árboles, hay solamente dos clases de árboles: el árbol que da buenos frutos y el árbol que da malos frutos. ¿Cuáles pueden ser esas dos clases de árboles? Puede ser un árbol de espinos, ¿verdad?, que está en abrojos, que tiene algunas frutas, ¿verdad?, que son inalcanzables. ¿Por qué? Porque tienen espinos. Pero hay árboles que dan buenos frutos, como el mango, la naranja, etcétera, dan buenos frutos. Y el orgullo más grande de un árbol es que alguien coma, alguien saboree el fruto. Entonces Jesús dice: por sus frutos los conoceréis de que son buenos o malos árboles. Si tú un día vas y cortas un fruto y pruebas el fruto y el fruto es malo, creo que te vas a llevar un gran descontento. Pero si de repente cortas una fruta o un fruto y el fruto es bueno, te vas a sentir halagado. Es más, hasta le vas a echar riego o abono a ese árbol o a esa planta, porque has saboreado el buen fruto. El verso 18 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Quién es el que corta el árbol que no da buen fruto? Bueno, puede ser el leñador, puede ser la persona que sembró la planta, pero que no le produjo los frutos que él esperaba. Y por esa razón es de que el hacha está puesta al tronco o a la raíz de los árboles que no dan buen fruto. Es duro, yo trabajo en la agricultura, pero es duro cuando llegamos y vemos una planta, vemos un árbol que sus frutos, mis hermanos, son muy malos, que vemos que no hay cosecha, y eso es triste. ¿Qué decidimos? Cortar la planta, arrancarla de raíz y posiblemente sembrar otra planta. Así que por sus frutos, dice el verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. Yo sé que para muchos es difícil, cuesta mucho, mis hermanos, para muchos a veces entender con la primera lección, la primera clase, la primera experiencia, el primer desaliento que llevamos en la vida, y nos cuesta mucho. Pero el Señor dice: si tú quieres conocer a alguien, conócelo por sus frutos. Y más cuando uno es pastor, ¿verdad? Nosotros los pastores nos cuesta llegar a tener entendimiento acerca de los seres humanos, acerca de las personas. ¿Por qué razón? Porque hay personas que se visten de ovejas, pero realmente lo que son lobos rapaces, son personas que no dan frutos buenos. Y uno se siente muy triste cuando uno ha ayudado a alguien y ese alguien, en vez de hacerle un bien, le hace a uno un mal. Es triste, mis hermanos y amigos, lamentable decirlo, pero es la verdad. Dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces lo declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué triste, mis hermanos y amigos, será ese día que el Señor haga un juicio a todos aquellos que profesamos ser cristianos. Vuelvo a repetir, no te hace cristiano ir a la iglesia 3-4 veces a la semana. No te hace cristiano ir a purgar tus penas, a confesarte. No te hace cristiano. No te hace cristiano que vayas y hagas todos los rituales que se hacen en algunas iglesias. No, eso no te hace cristiano. Cristiano es todo aquel que le ha entregado su vida al Señor Jesús o a nuestro Señor Jesús y se esfuerza a lo máximo por seguir su evangelio, seguir sus pisadas. Ese es un buen cristiano. Esa es una buena persona. Y no solamente eso, sino que tienes que llegar al final de la carrera. Porque yo he visto a muchos empezar, pero ya no terminan. Y aquí dice el Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Estoy leyendo el libro de Mateo capítulo 7, el verso 23, hasta el verso 21 hasta el verso 23. Para aquellos que dicen, pastor, ¿dónde está esa cita bíblica? Bueno, sencillamente míralo, léelo. Versículo 21 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo o en los cielos. El que hace, porque no consiste en decir, no consiste en profesar, no consiste en que tú te vistas de santo, sino en hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Jesús lo dijo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, la pregunta que nos debemos de hacer es: ¿por qué alguien que anda en pecado, que anda mal, puede hacer milagros, puede echar fuera demonios, puede sanar enfermedades, puede hacer hasta huir al mismo demonio, si es posible? La respuesta es: porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo es tan poderoso que los demonios tiemblan, que los diablos salen huyendo, los demonios todos salen huyendo, y aún las mismas enfermedades son reprendidas en el nombre de Jesús. Aquí lo mismo lo está diciendo: en mi nombre, dijo el Señor, porque en el nombre de Jesús se sujeta todo lo que está abajo en la tierra y en el cielo. Se sujeta a Jesús. ¿Entendiste eso? Entonces muchos hoy en día andan predicando, porque yo he hablado con muchas personas católicas, no católicos, y muchos hablan bonito. Ahora, si tú escuchas un sermón de un cura, pues casi se parece al sermón de un pastor evangélico. Si escuchas la homilía, ves que se asemeja a la homilética. La elocuencia, porque muchos pastores han estudiado a veces casi en el mismo instituto que estudiaron los curas o los sacerdotes católicos. Entonces, por esa razón es de que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre. Ay, ay, ay. Pero el Señor le dirá: nunca os conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí. Eso es triste, mis hermanos. Dice el verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras
y las hace. Esto es lo más difícil. Decir es bonito, pero hacer es lo difícil. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En otras palabras, tienes que asegurarte que tu casa, que tu fe, que tu fundamento esté fundado sobre la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Si tu casa no está fundada sobre la roca, entonces tienes problemas. Todavía es tiempo de que te prepares. Por aquí tengo agüita. Voy a tomar agüita mientras hablamos un poquito de la palabra del Señor. Entonces dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. A las dos casas les cayeron los mismos vientos, los mismos ríos, le dieron los mismos golpes. La diferencia está en que una casa fue fundada sobre la arena y otra sobre la roca. Y mira lo que sigue diciendo. El final de los dos es de que en una casa fue grande la ruina, en la otra no. Cuando una casa está bien amarrada, bien fundada, con buenos cimientos, con buenas columnas, y le has puesto un buen material, aunque venga el terremoto que venga, no la va a botar. Asimismo, la vida del creyente, la vida del cristiano, la vida de un pastor. Cuando tienes un llamado de parte de Dios, aunque el diablo se te levante como ríos queriéndote debilitar, no va a poder, porque tu casa está fundada sobre la roca. Por eso, mis hermanos y amigos, yo lo primero que hice cuando entré al Evangelio, con el perdón de todos, ¿verdad? Lo primero que hice fue comprarme una Biblia. Y me la leí por completo la primera vez. La leí hasta que, gracias al Señor, me la terminé de leer. Luego, cuando llegué a los Estados Unidos, volví a darle otra leída de pasta a pasta. Y luego, cuando ya empezamos el ministerio, volví a leer la Biblia toda. Ahora estamos ya solamente predicando lo que ya estudiamos, lo que ya aprendimos. Eso se llama ponerle buen hierro, buen cemento, buenas columnas a nuestra casa para que nuestra casa no caiga. El verso 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Yo, si le pudiera dar un consejo a algún pastor, el consejo que yo le daría es de que estudie las 7 doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Eso es para alguien que está empezando, ¿verdad? De repente tú estás empezando en la iglesia y quieres levantar un ministerio. Estudia las 7 doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Eso no incluye ningún dogma, ninguna creencia, ni ningunas prácticas que hacen por allá o por acá o por otros lados. Eso solamente incluye lo que son las 7 doctrinas fundamentales. Entonces, cuando tú lo lees y lo estudias, no necesitas predicar otra cosa. No necesitas inventarte temas. Sencillamente fluyes de acuerdo a la voluntad del Señor para tu vida. Yo creo que no hay cosa más linda, mis hermanos, que fluir en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo decía, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y las del Espíritu contra la carne. El verso 29 dice,
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El escriba era la persona intelectual, la persona lectora, la persona que podía leer y él daba una homilía, no más un rezo, una charla. No tenían nada de espíritu, no tenían nada de autoridad. Y por eso Jesús, Él les da la pura palabra. Mira lo que dice el capítulo 8 del verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí hay algo importante que es bueno aprender. Y una es de que este leproso llega en el momento exacto. Llega en el momento indicado y le dice a Jesús: Señor, si tú quieres, porque tú puedes querer, pero si el Señor no quiere. Yo he orado por gente, he orado por enfermos que no han sido sanados. ¿Por qué? Porque Jesús no quiso. Pero también he orado por enfermos que también han recibido sanidad, porque el Señor así lo ha querido. Entonces, cuando Jesús le extiende la mano, le dice él: yo sí quiero sanarte. Extendió la mano y le sanó. Pero luego le da órdenes y le dice: mira, primer lugar, no se lo digas a nadie. Segundo lugar, ve, muéstrate al sacerdote. Porque el rey, lo que estaba reinando en ese tiempo era el reino judío, el reino romano, y Jesús estaba empezando a establecer el reino de los cielos. Entonces Jesús le dice: presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Otras palabras, ve conforme la ley, lo que la ley te manda. Y así lo hizo, y el leproso fue sanado. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados, y digo a este ve, y a este va, y el otro ve. Y bien, a mi siervo, haz esto, y lo hacen. Jesús era un hombre de autoridad. Y este centurión romano era hombre de autoridad. Había una gran diferencia entre Jesús y él. Una es que este soldado romano, o este centurión romano, era servidor del imperio romano, del reino romano. Jesús, él era el servidor o el siervo del reino de los cielos. Porque él venía a establecer el reino de los cielos, mis hermanos. Este centurión romano tenía una gran necesidad, que sabía él que ningún médico podía sanar a su criado, solamente a través de una intervención divina. Y él sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Y por eso Jesús no se rehusó y le dijo: yo iré y le sanaré. Pero aquel hombre le dijo: yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Yo quisiera tener ese nivel de fe que tuvo este centurión romano, que en primer lugar no era judío, segundo lugar él era romano, era trabajador, sirviente de un imperio o de un reino enemigo al que Jesús estaba haciendo. Sin embargo, cuando Jesús mira la fe de este hombre,
él automáticamente agarra y va. Pero cuando él le dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, es porque bajo el techo de este centurión romano había pecado. Entonces, él sabía que el reino que Jesús tenía era un reino de santidad, de pureza, de consagración. Él pensaba en lo físico, aunque Jesús era espiritual. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Tengo soldados en mis manos. A este le digo, ve, va, al otro ven, viene, haz esto y lo hace, y entonces todos me obedecen. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto estaba incluido él, este soldado romano, porque Jesús dijo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Porque aunque Jesús era judío, y el pueblo era judío y había sido enviado a los judíos, estos judíos no tenían fe, eran muy poquitos. Dice el verso, con esto voy a terminar, ¿verdad? Y quiero que darle las gracias porque han estado conectados conmigo. Muchas gracias por ver apartado el tiempo para mantenerse conectado en las redes sociales y darme a mí la oportunidad de explicarles esta porción de la palabra del Señor. Eso para mí, mis hermanos y amigos, es un enorme privilegio poder servirles a ustedes con el consejo de la palabra del Señor. Y bueno, pido disculpas si tal vez usted tiene otro nivel de interpretación diferente al mío, ¿verdad? Pero este es el nivel que el Señor me da de interpretar lo que es su palabra. El verso 12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mire bien, muchos querían entrar al reino, muchos querían servir al Señor, igual que ahora, lo mismo que hoy en día. Muchos quieren ser evangélicos. Muchos quieren ser predicadores. No tiene nada malo que tú anheles buen obispado. No tiene nada malo que anheles un ministerio. No tiene nada malo que quieras servir al Señor. El problema está que dentro del reino tiene que haber obediencia. Tiene que haber sometimiento. Tiene que haber sujeción. Tiene que someterte a lo que Dios dice. Porque esto no se trata de mí. Esto no se trata de ti. Esto se trata del reino de los cielos. Muchos de los que ya están dentro del reino, dijo Jesús, serán echados fuera en las tinieblas de afuera, porque son rebeldes, desobedientes. Entonces dijo Jesús al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea que la fe mueve montañas. Y este centurión romano tenía tanta fe que le creía a Dios. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cuál es tu nivel de fe. No sé cuál sea tu nivel de entendimiento. Pero si tan solo dices, Pastor Hugo, yo quiero que ore por mí. Para que Dios me dé sabiduría. Para que Dios me dé entendimiento. Es más, quiero reconciliarme con Dios. Es más, quiero renovar votos con Cristo Jesús. Esta es tu tarde, esta es tu noche. No dejes para mañana lo que se puede hacer hoy o lo que debes de hacer hoy. Si quizás dirás, Pastor Hugo, nunca le he entregado mi vida al Señor. Es más, necesito hacerlo. Pues dame el privilegio de orar por ti. Tal vez eres un pastor que de repente dices, Pastor, yo quisiera hacer la obra del Señor con excelencia, un poquito mejor. Quiero esforzarme más. Pues también la unción está en lo mejor que puedes elegir. Lo importante no es lo que hagamos aquí en la tierra. ¿Escuchaste eso? Lo importante es lo que recibamos por haber hecho aquí en la tierra.
sea que el poco o el mucho trabajo que hagamos aquí en la tierra es fatiga, es cansancio. Los pastores no me dejarán mentir, saben que les estoy diciendo verdad. Llega un momento agotador, llega un momento desgastante, más cuando te toca hacer lo espiritual y lo material, más cuando encuentras gente que te desprecia, más cuando encuentras gente que te pagan mal, un bien te lo pagan con mal, etcétera. Pero lo importante no es tanto el trabajo que hagamos aquí en la tierra, lo importante es lo que recibamos allá en el cielo. No importa si recibimos poco o un día recibimos mucho, pero dice la Biblia que hay galardones que están preparados para aquellos que le sirven al Señor de todo corazón. Yo siempre he creído de que los premios, las recompensas y los galardones están para esta vida. Aquí vas a comer maná, codornices, vas a comer de lo mejor del trigo, pero también cuando llegues al reino de los cielos, a la presencia del Señor, no cabe duda de que el Señor tiene un regalo muy grande para ti, un gran regalo para mí. Por eso es que, mis hermanos y amigos, aunque a mí me critiquen y me señalen, aunque hay gente que no les caigo muy bien, mira, mis manos están coloradas de tanto trabajar. Hoy me tocó trabajar duro en lo material, y mañana continúo. Pero a mí no se me va el ánimo de continuar haciendo el bien. Si por hacer el bien alguien me hace un mal, pues yo lo entrego en las manos del Señor. Y lo pongo en las manos del Señor y que Dios se encargue de él. Así que nada, mis hermanos y amigos, muchísimas gracias a todos los que han estado conectados hoy conmigo en esta programación muy corta, muy breve. Pero espero que este consejo de la palabra del Señor, esta meditación de la palabra del Señor nos ayude mucho a continuar predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hacer una oración. Quiero orar específicamente por aquellos que dicen, yo quiero oración. Bueno, vamos a orar. Voy a orar por pastores, voy a orar por miembros, por amigos también, miembros de alguna iglesia o amigos también que quieran reconciliarse con el Señor. Ay de mí si yo no te hago el llamado. Ay de mí, sería yo responsable de la sangre tuya si tú mueres hoy y te irías sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. El trabajo mío, el objetivo mío es predicarte la verdad del evangelio, aunque al principio no nos parezca, pero un día Dios cambiará tu mentalidad, Dios cambiará tu corazón. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, vengo orando, Señor, por cada amigo, por cada pastor, por cada hermano, Señor. Pido, Padre, sobre cada pastor que deposites una gracia, un amor, que deposites fe, amor y esperanza sobre su vida. En el nombre de Jesús, y dale la virtud, dale el poder, la autoridad para ir, reprender demonios y sanar enfermos, pero la gloria y la honra que te la lleves tú siempre, Señor, en todo momento, en el nombre de Jesús. Oro por algún amigo que se esté reconciliando, Señor. Pido, Padre amado, que inscribas su nombre en el libro de la vida, que sanes sus heridas, que, Señor, restaures esa vida, Padre, que está hoy queriendo hacer lo mejor para ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por algún hermano que dirá, Señor, yo no me siento bien, necesito oración. Padre, yo desconozco la necesidad de tu pueblo, pero tú que eres nuestro buen pastor, tú conoces todo de nosotros, Señor. Ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Solamente te pido, Señor, que nos fortalezcas. Todos los que muchas veces nos sentimos débiles por el agotador que es el trabajo, Señor, en diferentes áreas. Pero dice tu palabra que tú renuevas nuestras fuerzas y nos remontas en las alturas como las águilas y nos das fuerzas como el búfalo.
Padre, yo lo pido en el nombre de Jesús. Padre, mira como dice tu palabra, aquellos que fundaron su casa sobre la roca, estamos cimentados con nuestras raíces puestas en el Evangelio, en tu poder, en tu palabra, en tus promesas, Señor. Aquellos que fundan su casa sobre la arena y están en religiones falsas, Padre, pido que les alumbres el entendimiento para que lleguen a entender lo que realmente significa misericordia quiero y no sacrificios. Oro, Padre, que les alumbres esta noche, que les des la virtud, que les des ánimo, que les des valor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos y amigos, muchas gracias. Desde aquí de Guatemala, ya saben, les saluda el pastor Hugo Marroquín. Muy contento, muy animado. Y bueno, si alguien tiene alguna ofrenda que siente en su corazón, no es a la fuerza, pero si alguien tiene una ofrenda que dirá, Pastor Hugo, yo quisiera ayudarle con el ministerio, quisiera extenderle la mano, quisiera ayudarle con un granito de arena, quisiera ayudarle con un ladrillo, quisiera ayudarle con algo económico, pues te voy a dar mi número, es el 30 33 12 02. 30 33 12 02. Obviamente, si estás en el extranjero, marca el 011 502 502, que es el área de Guatemala, y luego marcas mi número, que es el 30 33 12 02. Y ahí puedes enviarme una ofrenda por medio de Western Junior o por medio de Ban Rural, ¿verdad? Y la verdad que ya tengo mucho tiempo de no recibir una ofrenda de nadie, pero si alguien, algún pastor, alguien, un siervo, quiere mandarnos una ofrenda, solamente mándeme un texto y yo le mandaré la información, cómo poner ahí, ¿verdad? En el papelito, cómo hacer la orden para Guatemala, y con gusto aquí estaré recibiendo esa promesa, estaré recibiendo esa ofrenda, que no cabe duda que aquí sí me va a servir para mucho, mis hermanos. Muchas gracias, cuídense mucho, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja donde quiera que se encuentren, y gracias por seguirme en las redes sociales, gracias por seguirme en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y por WhatsApp. Muchas gracias. Dios les bendiga. 30 33 12 02. Muchas gracias. Pasen una feliz noche. Muchas bendiciones.